Muy bien, pues hoy estamos agradecidos con el Señor por este tiempo y pues vamos a considerar algo de la palabra y hemos venido los domingos considerando unos temas que creo que son importantes, lo he insistido en estos últimos días, pues hacia adelante, siéntense. Eh, Acerca de lo que es nuestra identidad, ¿no? He insistido y quiero insistir el hecho de que hoy en nuestra sociedad, en nuestro mundo donde nos encontramos, la gente vive confundida de quién es, ¿no? Y en un cierto punto, en esa confusión, pues algunos hasta se llegan a declarar o se llegan a identificar, dicen así, ¿no? Como árboles, como animales, como otro tipo de persona diferente a lo que al final del día Dios creó, ¿no? Y es algo tan fuerte y tan tremendo que cada día, cada vez vamos viendo cómo esto se va haciendo más, si lo puedo decir así, normal, ¿no? Y por eso ha sido importante o ha sido interesante poder pues estar insistiendo en esta pregunta que empezábamos a hacer hace algunas semanas atrás, pues ¿quiénes somos? ¿No? Y muchas veces cuando nos enfrentamos a esta pregunta, es interesante pensar cómo muchas veces hay una duda, ¿no? De poder decir quiénes somos, ¿no? Y otra vez yo les podría preguntar, y yo te podría preguntar, Judith, ¿quién eres? Yo soy una hija de Dios. Una hija de Dios, ¿no? Y bueno, les podría preguntar a los demás, pero creo que pues, van a tener una respuesta similar porque ahorita hay más mujeres que hombres aquí, ¿no? Pero esta respuesta, en un cierto punto, fue la primera respuesta que tuvimos en esta serie de consideraciones que hemos tenido los domingos. Y el primero, así que la primera respuesta que hicimos fue, somos hijos de Dios, ¿no? ¿Y por qué somos hijos de Dios? No solo porque un día nos despertamos y lo decidimos, ¿no? Fue porque Dios hizo lo necesario para que nosotros pudiéramos hoy ser sus hijos, ¿no? Y una frase que mencionábamos en su momento es que al que cree, Dios le ha dado la potestad, o sea, ese poder de ser llamado su hijo, ¿no? Y bueno, mencionábamos varias cosas. Otra de las cosas que somos y que mencionábamos en su momento es que somos el pueblo de Dios. Esto nos lleva a poder entender que no somos un individuo, ¿no? O sea, no eres una persona ahí perdida, que eres eres un hijo de Dios y estás ahí perdido, ¿no? Eres parte de un pueblo, el pueblo de Dios, ¿no? Y como Dios mismo dice en su palabra, un pueblo adquirido, una nación santa, ¿no? ¿Para qué? Para anunciar sus virtudes, ¿no? Las virtudes de Él que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una tercera cosa con la cual respondíamos a esta pregunta es que somos su cuerpo, somos su iglesia. Y esta era lo último que mencionábamos acerca de esto, y hablábamos como todos, siendo muchos, somos un cuerpo, lo escribe el apóstol Pablo, y esto es interesante porque cada uno tiene sus características, ¿no? Tiene un motivo, tiene una razón, tiene un lugar, y al estar dentro de la iglesia, dentro del cuerpo, tienes una función. No solamente estás ahí como en algún momento lo mencionábamos para calentar un lugar, ¿no? Los domingos o entre semana ir a sentarte y nada más a sentir, sino que también Dios te ha llamado a cumplir un propósito dentro de su iglesia. Tienes un lugar, un propósito, tienes algo que hacer dentro de la iglesia, dentro del cuerpo, como miembro, ¿no? Y hacíamos la mención en su momento hablando de nuestro cuerpo,
pues tenemos muchos miembros, tenemos muchas partes en nuestro cuerpo. Hay algunas que mencionábamos que ni siquiera vemos, porque están ahí abajo de la piel y todo ahí escondidas. Pero ¿qué pasa el día que fallan? Nos damos cuenta que ahí están, ¿no? Porque empezaron a fallar, pero mientras funcionaban ni cuenta nos dábamos, ¿no? Entonces, hay veces que como miembros de la iglesia, a veces nadie se da cuenta que estamos ahí porque estamos funcionando, porque estamos haciendo lo que nos corresponde hacer, pero al momento que dejamos de hacerlo, es notorio, ¿no? O sea, bueno, tendría que ser notorio porque somos parte de la iglesia. Y hoy quiero agregar otra cosa, otra respuesta a esta pregunta de quiénes somos. Otro aspecto, otra cosa que encontramos en la Biblia y que también es muy significativa. Y la Biblia, el Señor nos enseña, y por eso los cantos, el primer canto, estaba basado en el Salmo 23. Y si recuerdan, ¿no? ¿Qué dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor. Y bueno, si dice, no, nada me faltará, hablando del cuidado de ese pastor, pero luego dice que nos lleva a esos pastos que trae, donde nos apacienta, donde nos da no solamente el alimento, sino que está ahí cuidándonos, nos está dando ese descanso, esa tranquilidad, ¿no? Y quiero empezar esta parte de que somos ovejas, yendo al Nuevo Testamento, a lo que es la carta de Juan, el Evangelio, de Juan, en el versículo 10, capítulo 10, versículo 14. Y dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Ahora, esta versión, como les digo, es la nueva versión internacional, y no que cambien la idea a las otras versiones, pero a veces otras versiones nos dan como otro panorama más amplio. Otra versión dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, ¿no? Esto se me hace interesante en esta otra versión, porque esto nos permite entender que hay otras ovejas que no necesariamente son del rebaño, ¿no? Y aquí pues me llama la atención y quiero llevarlos a considerar esto, porque dice esta frase, Jesús diciéndolo: yo soy el buen pastor. Y como buen pastor no solamente está ahí, ¿no? Como una figura que está ahí presente, que pues uno puede voltear y decir: ah, mira, ahí está el buen pastor, ¿no? Ahí está presente. No solamente eso, sino que él, como ese buen pastor, dice que conoce sus ovejas, sabe quiénes son sus ovejas, las puede identificar, y hasta perdón, hasta uno puede ver que en la misma Biblia nos habla de cómo él nos conoce por nuestro nombre. No solamente dice: a ver, oveja número 25, ven, ¿no? O la 182, necesito que te hagas para acá. No, nos conoce por nuestro nombre, sabe quiénes somos. Y esto es algo interesante, yo no sé si a ustedes les ha llegado a pasar, pero generalmente a veces en la iglesia podemos estar dentro del... Perdón, Estamos en la iglesia y yo les voy a hacer una pregunta. Si han estado ya por un tiempo congregándose en algún momento, ¿cómo es que nos llamamos
entre unos y otros. Hermano, ¿no? Oye, hermana la de los lentes oscuros, hermana la de, ¿no? O hermano el de la chamarra. ¿Sí viste al hermano bigotón, no? Es nuestra forma a veces de comunicarnos. Y esto lo digo porque a veces ni sabemos cómo se llama. No tenemos ni idea del nombre. No solamente así. O si viste, y así, oye, ¿sí viste al hermano de la gorrita, que chaparrito, morenito, o el alto, o blanquito, ¿no? Y no sabemos cómo se llama. Lo interesante es que Dios, Jesús, como ese buen pastor, no se queda ahí. Nos da el ejemplo de que Él nos conoce por nuestro nombre. Si ustedes ven los evangelios, leen los evangelios, encuentran cómo Jesús les hablaba a sus discípulos y les hablaba por su nombre. No solo les decía, a ver tú, el greñas, ¿no? O el bien vestido, o el zapatos diferentes, no sé, ¿no? Por decir. Bueno, también incluso les cambiaba el nombre, ¿no? Porque Les ponía un nombre que tenía que ver con su carácter, ¿no? Con lo que era, correcto, ¿no? Los hermanos Guanerges, los hijos del trueno, ¿no? Había una identificación. Entonces, esto lo quiero llevar a esta consideración, porque de alguna forma es interesante ver que aunque somos muchos, aunque somos ese rebaño, tenemos una identidad. Para Dios somos una persona, somos alguien. No solamente estamos ahí por estar. Dios nos conoce. Como ese buen pastor nos conoce. Ahora, esta segunda parte dice, mis ovejas me conocen. Y este punto, pues, es un punto a considerar de nuestra parte, ¿no? Hasta dónde nosotros conocemos a nuestro pastor. Bueno, incluso hay gente que dice, Dios no me escucha, tiene muchos a quien escuchar. Ajá. Dios es omnisciente, omnipotente, está en todas partes, está en todo. Así es. Entonces escucha nuestras oraciones, aunque seamos bastantes en el mundo, porque es mundial. Ajá. Y está Y siempre atento. está, siempre va a estar Es y correcto. escucha nuestras oraciones. Así es. Aunque luego piensan que no, es que no me escucha, es que no. Y por eso le pido a la Virgencita, porque él está muy ocupado. Hay otros ayudantes a ver Y si... tienen esa ignorancia, más bien porque no escudriñan las escrituras. Porque no conocen al pastor. No tienen esa relación con el pastor. Sí, desgraciadamente hay mucha ignorancia. Correcto. Ahora, para ampliar esto, ahí en mismo Juan 10, nos vamos a ir hasta el 27 y vamos a leer del 27 al 30. Y dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Entonces, es interesante porque con esto redondeamos lo primero que dice en Juan 10:14. Hay otras cosas que menciona entre el 14 y el 27. No las quise tomar todas porque es bastante largo este pasaje, pero quise puntualizar esto. Jesús es ese buen pastor, nos conoce, y entonces dice que si nosotros somos sus ovejas, lo conocemos, y no solamente eso, sino que también oímos su voz. ¿De qué habla esto? De que hay una relación con el Padre, que hay una relación con el pastor. Y entonces vuelve a decir, y yo las conozco, y no solamente eso, dice, y me siguen. ¿De qué está hablando esto? Quiero así puntualizarlo, que nos quede claro, está hablando de una relación. No solamente, insisto, como
muchas veces llega a suceder dentro de la iglesia, hablando no de Jesús, sino a veces de los líderes en la iglesia, están ahí y pues no conocen a la iglesia, no conocen a las ovejas, conocen tal vez ahí al grupito cercano, ¿no? Pero aquí el pastor de todos trae el ejemplo y dice, yo conozco a mis ovejas, ellas escuchan mi voz y me siguen. Tenemos una relación, hay un trato unos con otros, y esto lleva a esto que decía Judith, ¿no? Cuando tú no conoces a Dios, no tienes una relación con Dios, pues la lógica dicta que no te puede escuchar porque está muy ocupado. Tal vez por ahí he escuchado a algunas personas decir, no, otros tienen problemas más fuertes que el mío, ¿no? No creo que se vaya a ocupar en venir a escucharme, porque mi problema tal vez no es tan grave, ¿no? Hoy yo vuelvo a decirte, Dios sí escucha tu oración, Dios sí está atento a ti. La pregunta aquí, la interrogante que yo pondría en tu pensamiento, en tu cerebro sería, ¿tú escuchas la voz de Dios? ¿Tú te quedas a escuchar la respuesta? Muchas veces no. Por ahí alguien de repente decía, tú vienes, le pides a Dios, Señor, yo te pido, ayúdame, que no sé qué, la situación que sea, y ahora sí que el minuto inmediato a esa oración, te paras y te vas a tratar de resolver lo que le pediste a Dios que te ayudara, ¿no? No te quedaste a escuchar la respuesta, no te quedaste a oír qué es lo que Dios quería decirte, ¿no? Y el ejemplo era así como llegas con alguien a la tiendita y le dices, oiga, ¿me puede dar 2 de azúcar, una crema de al litro y no sé, una Coca-Cola, porque yo soy fan de la Coca, ¿no? Y coges y te sales de la tienda y luego vas y platicas con el vecino, con el amigo. No vayas a esa tienda, pides las cosas y no te las dan, no te escuchan. Y así como se los puse, pues ustedes me van a decir, pues no te quedaste, no te esperaste a que te entregaran las cosas, te saliste de la tienda, ¿no? Así actuamos con Dios, ¿no? Venimos, hablamos con Él, pero no nos quedamos a esperar la respuesta, nos vamos, nos salimos del lugar y entonces no escuchamos la respuesta, no sabemos qué es lo que Dios nos contestó. Y por eso está esta frase que aquí Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, están ahí al pendiente conmigo. No están dispersos, no están distraídos, están atentos. Y entonces, ¿qué pasa? Hay una respuesta, o sea, algo sucede. ¿Y qué es lo que sucede? Dice que doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Si hoy podemos ver a algunas de esas ovejas dispersas fuera de la iglesia, no es porque Dios las haya soltado, no es porque alguien las haya arrebatado, es porque fue una decisión propia el alejarse, el irse. Y esto vuelvo a insistir, ¿por qué? Porque dejaron de escuchar al pastor, porque dejaron de tener esa comunión con ese buen pastor. Y entonces, aquí Jesús hace algo muy, muy importante y muy interesante. Dice, mi Padre me las dio, Él es mayor que todos, nadie puede contra mi Padre, ¿no? Pero yo y el Padre somos uno. Entonces, es lo mismo el Padre que Jesús. Esto nos lleva a entender que Jesús también es mayor que todos y que nadie nos puede arrebatar de su mano. El apóstol Pablo en Romanos dice, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Hambre? ¿Angustia? ¿Desnudez? Nada nos puede separar de su amor. ¿Potestades? ¿Huestes? Nada nos puede separar de su amor. Por esta razón, dice ahí en Romanos también, cada día somos llevados como ovejas al matadero. Y ahí yo
en algún momento he llegado a compartir, he llegado a decir, es verdad, nadie nos puede separar del amor de Cristo. Solamente nosotros tenemos la capacidad de alejarnos, de separarnos. Y no es que alguien nos haya separado, fue nuestra decisión hacerlo. Entonces, yo espero que esto nos vaya quedando así como claro en nuestro corazón, decir, ahí está nuestro buen pastor, nos conoce y tenemos la oportunidad de conocerlo, de escuchar su voz y de seguirlo. Ahora vamos a ir al Antiguo Testamento, a Ezequiel capítulo 34, versículo 31. Y dice, así Dios lo dice, a través de este profeta, ustedes son las ovejas de mi prado, y yo soy su Dios, afirma el Señor y Dios. En otras versiones habla lo mismo, pero esta versión a mí me gustó cómo lo pone, porque hay esta afirmación, esta reafirmación de Dios diciendo, ustedes son las ovejas de mi prado. En otras versiones dice, son las ovejas de mis pastos. Es 34-31. Correcto. 34-31 de Ezequiel. Y entonces, esto nos dice que no solamente podemos o tenemos una comunión con el pastor, sino que también nos está diciendo que le pertenecemos, que somos suyos. Y por eso me gusta esto, dice, ustedes son, o sea, ustedes me pertenecen, como ovejas me pertenecen, son de mi prado, son de lo que es mi posesión, y ahí están, ahí las tengo. Yo soy su Dios. En otras palabras, yo soy su todo. Yo soy el que va a cubrir su todo en todo. En cada aspecto de su vida, yo estoy presente. Por eso esta de estas canciones que hoy pusimos tienen que ver con este tema. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, basado en este mismo Salmo 23, pero en estos otros pasajes diciendo Dios está presente, Él es nuestro Dios y Él está para darnos su prado, vuelvo a insistir, ese lugar donde tenemos la saciedad a nuestras necesidades. Ahora, esto es lo que Jesús dice, lo que Dios habla, y ahora viene algo hacia nosotros, algo que nosotros necesitamos pararnos, confrontarnos y decidir. Salmo 100, versículo 3. Y dice, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Ahora yo quiero recalcar varios aspectos, varios puntos en este pequeño pasaje. Lo primero es que dice reconozcan que el Señor es Dios. Ahora, esto
no es una invitación, o sea, no te están invitando a, mira, me gustaría que consideraras, espero que tengas el tiempo de pensar en que, pues, el Señor es Dios, o cómo ves si te animarías a tomar en cuenta, ¿no? No lo dice así, ¿verdad? Dice, reconozcan. Entonces, una llamada de atención es diciéndote, no te queda otra. O sea, lo que tienes que hacer es reconocer que el Señor es Dios. Eso es lo primero, que el Señor es Dios. Lo segundo, Él nos hizo. Él fue el que nos creó. Él fue el que nos diseñó. Él fue el que se sentó ahí en la mesa de diseño a decir, a ver, cómo voy a hacer a cada uno, ¿no? Ahorita, hace un momento decía Judith, en todo el mundo, ¿no? Sí, sí tienen más o menos una noción, una idea de cuántos millones somos en el mundo. Miles de millones. O sea, no solo son millones, no son cientos, son miles de millones. Son un número que si ahorita lo pusiéramos aquí, lo veríamos así larguísimo, ¿no? Ahora, piensen en sentarse y que no te dijeran, ¿sabes qué? Necesito que me diseñes 1,000 millones, hagas 1,000 millones de diseños, pero cada uno tiene que ser característico, que tenga sus características, o sea, no pueden ser iguales. Imagínense, así que el tamaño de labor, de trabajo de hacer eso. Y aquí nos está diciendo que el Señor es Dios y Él nos hizo, o sea, Él no solamente cogió y tomó ahí ciertas, y ya, a ver cómo sale, ¿no? Se tomó el tiempo para diseñarnos, decir, a ver, voy a poner el cabello así, y que cuando sonría le salgan los hoyitos, ¿no? Y cuando hable, pues tenga una voz melodiosa, o cuando se ría, parezca sirena de ambulancia, no sé, ¿no? Se tomó el tiempo y nos diseñó a cada uno, a cada uno. Y esto es precioso, porque vuelve a decir, y quiero insistir con lo que decía al principio de empezar esta consideración. Hoy el problema es que somos malagradecidos, ¿no? Y entonces no consideramos la identidad que Dios ha hecho de nosotros, cómo nos ha formado, cómo nos ha diseñado, cómo es lo que nos ha creado. Y va desde coger y tal vez a veces ponernos pupilentes, o pintarnos el cabello de otro color, o no sé, ¿no? Buscar implantes para estar más altos, tantas cosas, ¿no? Hasta cambiar a veces nuestra sexualidad, ¿no? Y más allá, como les decía al principio, ¿no? A veces ni siquiera aceptar que somos humanos y queremos ser plantas o animales, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos dejado reconocer que Dios, el Señor es Dios y Él nos hizo. Y se tomó ese tiempo tan especial para diseñarnos tal cual somos, hacer esas características de cada uno, de esos miles de millones de personas. Piensa, no sé si esto los lleva a entender cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? O sea, envía a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Esa es una realidad, ese amor lo vemos ahí. Pero si te vas un poquito más atrás, ves el amor de sentarse a diseñarte. No sé si eso te hace sentir especial, ¿no? O sea, decir, Dios me creó así, se tomó ese tiempo para hacerme, ¿no? Para decir, voy a poner estas características y así va a ser, ¿no? Y entonces dice, por eso Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. O sea, nosotros no somos los que nos diseñamos, nosotros no somos los que nos hicimos. Y ahí es donde está el problema que hoy encontramos en la humanidad. Porque creemos que nosotros nos pertenecemos, que nosotros
podemos hacer en nuestra vida lo que queramos. Y por eso terminamos, pero si mal, ¿no? Por eso la gente termina decepcionada de la vida y ya prefiere terminar. Hay ateos que hasta dicen, ¿no?, que por su propio esfuerzo tienen lo que tienen. Ujú. Pero si el Todopoderoso levanta su diestra, ahí Ahí no hay nada más que hacer. le da un paro cardíaco y ya quedaste, ¿no? Y todo lo que lograste. Sí, Pero no admiten que hay alguien superior. Ellos dicen que, ay, no, es que no hay Dios, yo por mis logros hice lo que hice, pero tú tienes vida, ¿no? correcto. ¿Quién te dio la vida? De Así la es. nada te saliste, te creaste del Big Bang. O sea, muchos ateos están con eso y es muy difícil hablar del Evangelio a ateos. Claro. Hasta la propia familia. Ajá, y mucho tiene que ver, a veces, perdón, puede ser precisamente esto, para mí ha sido importante poderlo estar compartiendo estos domingos, precisamente porque los primeros que necesitamos tener la certeza de quiénes somos nosotros, ¿no? Y así como esos ateos y gente que no quiere creer en Dios, ellos están plantados firmes en una posición que ellos creen que es la mejor, ¿no? No piensan que uno es tus reglas. Es que no son tus reglas, son las de Dios. Sí. O sea, yo simplemente estoy hablando de lo que Dios quiere que hagamos. Y no solo, que yo quiera que haga. claro, y no solo se queda en hablarlo, sino en vivirlo, ¿no? En caminarlo, en que todo sea relacionado con lo que es Dios. Por eso, insisto, tu identidad, quién eres, al final se vea reflejado en todos los aspectos de nuestra vida. Y por eso es importante entender esto. O sea, ¿quiénes somos nosotros? Creación de Dios. O sea, ¿quién eres tú? Soy, como decía hace rato, soy una hija de Dios. Pero no solamente se queda en ser su hija, sino que eres su creación. Dios te hizo, Dios te diseñó, Dios tenía tiene un propósito para ti. No solamente es estar y pues ver cómo sale la vida, ¿no? Y ahorita que decías eso de cómo muchas de estas personas creen que pues, de la nada salió todo, por ahí escuchaban esta semana a un cómico decir, ¿no? ¿No les parece tan loco pensar o que digan que de la nada salió todo cuando pues nada, que es pues nada, ¿no? Entonces es como muy lógico, ¿no? Pensar eso. Cuando vamos a Dios, nos descubrimos que no es de la nada, es de Dios. Dios fue el que hizo las cosas. No fue que nada pasó, no había nada y de repente hay todo. Estaba Dios desde el principio, dice la misma palabra, en el principio, Dios. En el principio, Dios. Así empieza la Biblia, ¿no? En el principio, Dios. ¿Qué había? ¿No había nada? No, sí había Dios, ¿no? Y Él, desde ese momento, ya nos tenía ahí. Por eso este salmo es muy interesante. Él nos hizo, Él nos creó, somos suyos, pueblo suyo y ovejas. Vuelvo a ese punto, ovejas de su prado. Insisto, esas ovejas, ¿qué son? Esa figura de un ser que está dependiente, que depende del pastor. Y Dios nos quiere llevar a eso, a que podamos depender, que Él sea nuestra dependencia. Y bueno, a esto pues quiero agregar este salmo que todos conocemos, que es famoso, que cantábamos al principio, el Salmo 23. Una, por favor. Y dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas, o junto a tranquilas aguas, me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre.
Aún si voy por el valle tenebroso o por valles tenebrosos, no temeré a ningún mal, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu bastón me reconfortan. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con aceite mi cabeza, has llenado mi copa y rebosa. Seguro estoy de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Este salmo, insisto, es conocido, le digo, hasta música ya hay en versiones diferentes, partes de este salmo se toman y se ponen también en canciones, pero nos habla de todo un aspecto muy 360, como ahora dicen, de quién es Dios para nosotros, ¿no? Y si ustedes ven, empieza diciendo, Él es nuestro pastor, y lo siguiente que dice es, nada nos faltará, nada me hace falta, tengo todo lo necesario. Por ahí hay una canción, si la han escuchado, así como de las más recientes, dice, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. ¿Sí? Pues de alguna manera toman esta frase de este salmo donde dice, nada me faltará, ¿no? O sea, de hecho, todas las alabanzas están de la Biblia, ¿no? Ajá, de la Biblia, pero... Sí. Sí. De Moisés, el Viejo y el Antiguo. Sí, muchas canciones las toman de los pasajes, pero ahorita me refiero mucho a este salmo, donde hay frases que toman no todo el salmo, sino ciertas partes del salmo, para poder dar una idea, ¿no? Para mí lo interesante de este salmo es que nos está hablando de ese pastor, nosotros como ovejas, hay el reconocimiento de que nada nos va a faltar. Muchas veces nosotros dudamos en eso, ¿no? O sea, a veces decimos, hijo, sí pienso que, por eso hacía referencia a esta canción, ¿no? Si te tengo a ti, lo tengo todo, y a veces así como que te tronas los dedos porque pues sientes que no vas a alcanzar a llegar a la quincena, o cómo le vas a hacer para sustentar ciertas necesidades, ¿no? O sea, empieza uno a darle vueltas a las cosas. Pero aquí en esta sencillez, el salmista dice, nada me faltará. Y cuando dice nada, no hay ningún hueco ahí donde, bueno, solamente, o sea, nada, pero bueno, esto sí te puede faltar, esto, ¿no? O sea, aquí es nada. Nada te va, si tú estás con tu pastor, con ese buen pastor, nada puede faltarte. Si te encuentras en una posición de que hay necesidad, la necesidad primaria que tienes es de rendir tu corazón y tu ser al Señor, ¿no? Y Dios siempre nos quiere llevar a ese punto de decir, aquí estoy, o sea, yo no puedo, o sea, ya vi todas las posibilidades, y cada vez que trato de resolver, pues como dicen por ahí, abro un hoyo para tapar otro, y pues ya no sé ni cuántos hoyos llevo destapados y tapados, que ya estoy cansado, ¿no? Pero Dios está ahí, porque Él quiere ser quien supla, quien haga y sacie toda necesidad. Entonces dice, nada me faltará. Ajá. Más que nada la gente es impaciente, no tenemos paciencia para esperar los tiempos de Dios y buscar otras opciones más rápidas, que la brujería o otros dioses, ¿no? Sí, o tan solo justamente ellos piensan que es más rápido. Ajá. Pero no saben que Dios es un Dios de orden, de paciencia. O sea, si no tienes paciencia te la da, ya eres tan impaciente y ya esperas aunque Él quiere cumplir todo ese propósito, ¿no? Nos está llevando a esto. Por eso, insisto, este salmo me gusta por los aspectos que va tomando y va tocando, ¿no? Y entonces dice, nada me faltará. Y lo siguiente dice, junto a aguas, ¿no? Me lleva a esos pastos, y junto a aguas de reposo me conduce. O sea, está ahí enseñándome, está ahí trabajando conmigo.
sustentando mi necesidad, pero también llevándome a madurar, a entender, a aprender. Y por eso hay momentos que pues sí tropiezo, me tambaleo, me doy mis trancazos, pero ahí está el pastor, porque él sigue aquí diciendo, puedo pasar por esos valles oscuros, esos valles de dificultad, esos valles donde se ve todo difícil, pero dice que su vara y su bastón, en esta versión, en otra versión es su callado, nos infunden aliento. Eso quiere decir que Él está con nosotros, ¿no? Que cuando de repente ya nos estamos desviando, con su vara nos jala y nos regresa hacia el camino que tenemos que ir, o un pequeño barazo, no, ay, sí, perdón, me decía por acá, ¿no? Ya me estaba yendo no, para acá, que tiene ese cuidado de nosotros. Y no nos abandona. O sea, podemos estar pasando esos momentos difíciles, pero no es porque nos haya dejado, es porque Él sigue trabajando, nos sigue llevando a que crezcamos, a que nuestro todo venga a ser Él. Que podamos saber que no importa la circunstancia o la situación que estamos viviendo, Él es ese buen pastor que no nos abandona y nos deja. Y no se queda ahí, sino que dice que Él también hace un banquete y nos pone algo ahí donde nos permite estar en presencia de nuestros enemigos. En la versión 60 dice nuestros angustiadores, los que están ahí señalándonos y atacándonos. Él levanta un banquete, dejando saber que le pertenecemos, que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, no importa, ¿no? En esta semana le decíamos a la chiquita de la casa, se le cayó un diente, ¿no? Entonces estaba muy contenta de que se le había caído el diente, pero de repente, pues, sus hermanos, pues, le empezaron a decir, no, ay, pareces así, pareces asado, como se nos da muchas veces de que yo por ahí decía, ya a veces cuando se te caen los dientes les puedes decir Cindy, ¿no? O sea, sin dientes, ¿no? O Windows, porque ya se ve una ventanita, ¿no? Pero llegó un momento en que la chiquita pues se sentía así como pues angustiada, triste de que se le comparaba con ciertas cosas, pero fue un momento bueno para poderle enseñar y decirle, lo importante es que sepas quién eres tú, ¿no? Y si tienes dientes o no tienes dientes, no dejas de ser tú, no dejas de ser lo que Dios hizo de ti. Y por eso es importante saber en dónde estamos parados y quiénes somos, y sobre todo quiénes somos para el Señor. Y puede haber esos momentos donde parece que estamos como por dioseros porque nos ha ido como podemos decir ahora aquí en Pachuca, ¿no? De la repatada, porque aquí les gusta mucho el fútbol, entonces estás de la repatada, ¿no? Pero si sabemos quiénes somos y a quién le pertenecemos, sabemos que eso que estamos viviendo Dios lo está usando para trabajar algo en nosotros. Y que lo siguiente que va a venir es ver cómo Él adereza esa mesa, cómo pone ese banquete delante de nosotros, dejándonos claro que Él está al cuidado. Y entonces termina diciendo el Salmo que la misericordia, la bondad, su amor, todas estas cosas que tienen que ver con estas características de Dios mismo, nos van a seguir, van a ser parte de nuestra vida todos los días. Y entonces dice que en la casa del Señor podemos habitar para siempre. Y esto no es algo que viene de nuestro esfuerzo, no es de que nosotros lo hayamos hecho, sino viene de que rendimos nuestro esfuerzo, rendimos todo lo que somos, reconocemos, como lo decíamos en los pasajes anteriores, que Él es el Señor, que Él nos hizo, que nosotros no tenemos la capacidad más allá de rendir nuestras vidas, y entonces podemos habitar ahí por siempre. Y no solo se queda en esto, porque todo esto, ¿cómo te suena? Bonito, ¿no? Que padre, somos de Dios, le pertenecemos, ya me imagino ahí en una hamaca, ahí en los prados del Señor, ¿no? Ahí disfrutándola, ¿no? Bueno, eso es real, es bonito, pero no se queda ahí, sino que va a esto último que yo quiero hablar en estos últimos dos pasajes que voy a mencionar. Juan 21,
16 y 17. Y en este pasaje nos encontramos ahora sí que imagínense la escena, Jesús con Pedro. ¿Sí? Jesús ya resucitó, dio su vida, resucitó. Pedro, ¿qué pasó con él? Se enfrentó ante una situación, negó a Jesús. Fue algo que yo creo que se arrepintió mucho. Y estamos en este punto donde está Jesús con Pedro. Y Jesús le pregunta a Pedro durante 3 veces que si lo amaba. Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y la respuesta de Pedro es, sí te amo. Y pareciera que Jesús, lo voy a decir así porque pareciera que se quería vengar, decir, me negaste 3 veces, te voy a preguntar 3 veces, ¿no? Porque le pregunta 3 veces. Y las 3 veces Pedro, le contesta, sí te amo. Y la tercera hasta, pues un tanto entristecido, así de, o sea, pues ¿qué quieres que te diga, no? O sea, de verdad te amo. Pero yo nada más voy a mencionar, no todo el pasaje, les hago la referencia de la escena. Y en esto que vamos a leer dice, y volvió a preguntarle, Jesús, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, dijo Jesús. Entonces, te quiero llevar con esto, ¿no? Solamente es un pasaje, no me interesa sacarlo de un contexto ni nada, solamente me interesa llevarlos a observar algo. Y creo que esto sí tiene que ver con la iglesia porque al final Pedro tiene una representación como la iglesia, ¿sí? Porque así Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces hay una representación de Pedro como la iglesia. Y aquí Jesús está preguntándole, ¿me amas? ¿Me quieres? ¿No? Y es una pregunta que puede venir a nosotros. ¿Me amas? ¿Me quieres? Y yo podría decir, tal vez tú podrías decirle, sí, tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero, tú sabes que eres especial para mí. Y probablemente Jesús viene y te lo pregunte 3 veces. Y probablemente así como Pedro, la tercera vez, para ti sea doloroso decir, ¿por qué me lo pregunta 3 veces si yo le estoy contestando? O sea, si le estoy diciendo que sí lo amo, que sí lo quiero, que sí es importante, que es... No. Y es muy interesante la respuesta entonces de Pedro. Tú lo sabes todo, Señor. O sea, ni siquiera me lo necesitarías preguntar porque tú lo sabes. No solamente ves mi exterior, ves mi corazón. Sabes lo que hay aquí en mi corazón, sabes lo que hay aquí en mi mente. Y tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero, sabes que eres importante. Muy probablemente podría ser nuestra respuesta. Y entonces Jesús dice, ok, si eso es una realidad, tienes una tarea que hacer, tienes una labor que realizar. Y es voltear y darte cuenta que hay otros que tienen necesidad. ¿Sí? Probablemente tú me vas a decir, yo no soy pastor, yo no soy líder de la iglesia, yo no tengo un ministerio. Yo te voy a decir que este llamado no es solamente para aquellos que están en un liderazgo. Tú también tienes una responsabilidad de poder ayudar, de poder compartir, de poder apacentar a otros y llevarlos a ese caminar con Dios. Y el apóstol Pablo lo dice así, que si
están reunidos, anímense al amor y a las buenas obras, provóquense en eso, en ese buen pensamiento, en eso bueno a considerar. O sea, habla de lo que es la iglesia. Y por último, primera de Pedro, ahora sí que a este Pedro a quien Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, él escribe ahí en primera de Pedro capítulo 5 versículo 2, y que por eso yo me atrevo a decir lo que acabo de decir. Dice Pedro, vuelve a insistir, quiero que quede claro, Pedro, a quien Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, dice, pastoreen al rebaño de Dios que está a su cargo. En otra versión dice, apacienten el rebaño de Dios que está a su cargo. Y entonces dice, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir como Dios quiere. En la versión 60 dice, no por fuerza, sino de buena voluntad, según Dios, no por ganancia deshonesta, sino de corazón. Entonces, hay todo un llamado, y puedo decirlo, no es solo como dice aquí, por una obligación, pues porque no me queda de otra, o sea, ni modo, pues tengo que hacerlo. No, es como correspondiendo a lo que yo he recibido, correspondiendo a lo que ese buen pastor ha hecho conmigo. Que ciertamente habemos muchos que ya llevamos un recorrido, un tramo recorrido, y hay otros que apenas vienen, que también necesitan ser animados, ser provocados, ser impulsados, como también por ahí lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Ahora sí que carguen a otros, ¿no? Lleven las cargas los unos de los otros. Entonces, hay toda una labor como parte de ese rebaño que somos de el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, pues espero que esto nos siga impulsando, nos siga llevando y animando a continuar en lo que Dios nos ha llamado, y tener como más claridad y más firmeza de quiénes somos en todos estos aspectos que ya hemos hablado en estos domingos, y cómo, pues de alguna manera no es que unos son esto, otros son otro, el otro son otro, sino que todos somos hijos, todos somos pueblo, todos somos iglesia y su cuerpo, todos somos ovejas, y todo esto pues complementa esa visión de lo que Dios nos ha llamado, ¿no? Entonces, bueno, pues anhelo que esto les sea de ánimo, de bendición, y con esto pues concluimos esta consideración. Y para los que nos puedan estar viendo en línea, les mandamos un abrazo desde aquí, deseándoles que tengan un excelente fin de año, que Dios los bendiga, que lo que viene el próximo año el Señor les lleve a tener claridad de lo que quiere hacer con ustedes. Y esperamos que podamos estarnos viendo en la próxima. Y pues como dice aquel himno, firmes y adelante. Amén.